Hola, ¿cómo están? Los saluda Natalie Álvarez, periodista de Policast, para ir revisando lo que ha sido este proceso del plebiscito del 4 de septiembre. El día de hoy tenemos dos grandes invitados, José Lavé de Estudio Público y Sebastián Izquierdo de STEP, del Centro de Estudios Públicos, para conocer lo que han dicho las encuestas respecto al proceso del plebiscito del 4 de septiembre. Recordemos que las distintas mediciones han dado por ganador al rechazo y vamos a ver lo que ocurre en la votación de este domingo 4 de septiembre. Quédense con nosotros y vamos a revisar todo esto. Recuerden que pueden revisar nuestras redes sociales @Policast y pueden escucharnos en Spotify y también vernos en YouTube. Y nos vamos de lleno a este primer bloque para hablar de salud, de pensiones y también de las mediciones que se están dando respecto a lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre, que ya no queda nada, solamente nos faltan unos días. Nuestro primer invitado, Sebastián Izquierdo, él es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos desde agosto del año 2021 y también fue director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Además, se ha desempeñado en distintos cargos del sector público, tengo que leerlos porque son muchos, dentro de los cuales destacan la Superintendencia de Educación, fue secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y director de la Comisión de Ciencia y Tecnología, CONICYT. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz acá de compartir con usted una pequeña precisión. En CONICYT tuve un puesto, pero interino. Así que Perfecto. Un detallito. Un pequeño detalle, pero también es bueno aclararlo para que todas las personas también lo sepan. Bueno, ya nos queda nada para lo que va a ser este plebiscito y te quería consultar cómo has visto tú este proceso y cómo se ha desarrollado durante este tiempo, tanto las campañas del apruebo y del rechazo, donde hemos visto todo un despliegue a nivel territorial y también en los medios de comunicación sobre las distintas opciones para que la gente tome su decisión a la hora de estar en la papeleta. Bueno, efectivamente, yo he visto un gran despliegue, tanto el apruebo como el rechazo, y también del gobierno. Lamentablemente, a mi juicio, la imparcialidad, la neutralidad, la presidencia la han dejado de lado. Yo he sido bastante crítico en el sentido de que he visto el actuar del gobierno muy inclinado a favor del apruebo, lo que justamente, a mi juicio, no corresponde para una democracia. Pero también creo que es una mala jugada justamente para el propio gobierno, porque se va a ligar muy fuertemente los resultados del plebiscito a su gestión. Y yo creo que eso es malo no solamente para el gobierno, sino que también para todo Chile. Pero bueno, así estamos, a mi juicio estamos en un clima, estamos en el pic de la polarización. Yo veo que estamos muy polarizados. Lo que es cierto que muchas veces hay creo que de repente malos tonos que no ayudan a la democracia, a este momento histórico que estamos viviendo. Pero bueno, nadie sabe cuál va a ser el resultado. Efectivamente, las encuestas, la última encuesta, la mayoría de las encuestas, por no decir todas, han mostrado que el rechazo está ganando, pero la verdad es que yo veo cuando hay un sistema de voto obligatorio, que básicamente es primera vez que tenemos algo de esas características, siento que el nivel de incertidumbre es bastante alto y por lo tanto ninguno de los dos bandos debería estar confiado en los resultados, porque eso lo vamos a ver el 4 de septiembre, cuando el CERVEL nos diga los resultados más rápido de lo que creemos, creo yo. ¿Y ahora crees que la detención de Yaitul, que bueno, es como de las noticias más recientes y que ha marcado las últimas jornadas noticiosas, vaya a tener también algún impacto en la votación, considerando que algunos han dicho que el gobierno lo podría utilizar a su favor, pero también dentro de la propuesta del texto constitucional finalmente no hubiera podido ser detenido si se hubiese estado aplicando lo que escribieron los constituyentes? Bueno, yo creo que centrarse solamente en el problema de Yaitul, propiamente tal, creo que nos puede llevar a una reflexión errada. Sino que yo creo que hay que abstraerse no solamente en lo que dice el texto constitucional, que efectivamente ahí hay una discusión que a mi juicio ya quedó zanjada al momento de que el oficialismo generó este acuerdo de reconocer que la propuesta no estaría quedando el estado de excepción y que por lo tanto hay un compromiso por parte del oficialismo y del apruebo de reincorporar esa materia. Sin embargo, también hay que entender que el dirigente de la CAM, Yaitul, ha estado
yo te diría como toreando al Ejecutivo con muchas Sí. declaraciones muy seguidas. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿el Ejecutivo le convenía o no esta situación? Bueno, yo creo que claramente las declaraciones de Yaitul de estas últimas semanas no le convenía al oficialismo ni tampoco a la campaña del apruebo. Ujú. Eh, Perfecto. pero también, tampoco tengo claro que le conviene que esto le va a jugar 100% a favor, porque efectivamente esto es una especie como de juego en dos etapas. La primera etapa es la conclusión que acabamos de conversar, pero la segunda Sí. etapa es el desorden que vamos a ver, que ya lo estamos empezando a ver Sí. en el oficialismo, que hubo un llamado telefónico, no hubo un llamado telefónico, si esto estuvo coordinado o no, y también todo el desorden o los actos de violencia que uno está viendo también en la carretera. Entonces, esto también le va a jugar en contra. Entonces, mi opinión, raya para la suma, para no enredar tanto, yo creo que esto tiene pro y contra para una de las dos campañas, pero yo creo que acá es más relevante el Estado de Derecho y por lo tanto hay que tratar de abstraerse de esta coyuntura, de este momento histórico que estamos viendo. Sí. Bueno, de hecho, en la macrozona sur, algunos parlamentarios del Partido Republicano han pedido durante los últimos días al gobierno que garantice la seguridad en el día del plebiscito, considerando también los últimos hechos de violencia para que no existan ataques a las rutas cercanas a los locales de votación, tanto en la región de la Araucanía y del Biobío, donde ya hay un estado de excepción, pero que también exista un plan especial que se pueda aplicar en ambas regiones y también en la región de los ríos. Así que ese va a ser uno de los grandes desafíos del gobierno, que el proceso se pueda desarrollar con normalidad en esa zona donde se ha visto tanta violencia. Exactamente, y con voto obligatorio, por lo tanto vamos a tener, yo espero que sean muchos los ciudadanos que vayan a votar y por lo tanto el desafío incluso es mayor que en una elección común y corriente. Así es. Bueno, y ahora vamos de lleno a las cifras. La última encuesta que realizó el Centro de Estudios Públicos fue en el mes de junio y los resultados arrojaron que el 27% estaba por rechazar, el 25% por aprobar y había un alto número de indecisos, el 37%. Ya estamos a la vuelta de la esquina del plebiscito. ¿Cómo crees tú, qué radiografía puedes hacer de lo que podría ocurrir ya a tan pocos días de esta elección emblemática? Bueno, sí, efectivamente en ese momento la CEP daba por ganadora al rechazo, pero Un margen de error mínimo. mínimo. ¿Por qué? Porque en ese momento había un montón de personas, un 37% que aún no lo había decidido. Sí. Y cuando uno hace un doble clic en ese momento, yo creo que es bien ilustrador para ahora verlo con un espejo retrovisor en estos últimos meses, es que justamente las personas que decían que querían votar, que en ese momento manifestaron votar a prueba, iban muy fuerte porque Chile necesitaba cambio, necesitaba mayor igualdad, queríamos un mejor país, es decir, había un impulso muy fuerte por generar los cambios. Sí. Pero por otra parte, uno tenía a la gente en ese momento que estaba por el rechazo y estaba decidido por el rechazo. Uno veía que había una crítica muy fuerte por el trabajo propiamente de la convención y las personas, los convencionales. Y luego, pero con un porcentaje bastante menor, en que el texto era malo. Y los indecisos justamente era porque le faltaba mucha información, no la habían leído, no le gustaba el funcionamiento y por lo tanto estaba medio duditativo. Entonces uno ve después ya que va al correr de los meses, uno sabe que ha habido mucha información, a mi juicio de repente un poco excesiva por ambas partes. Muy pocas personas no han hecho, creo yo, el esfuerzo de no leer o de no conversar en su familia. Creo que la gente se ha ido interiorizando. Están todos muy conscientes que hay que ir a votar, entonces por lo tanto la disposición al voto está súper alta. Bueno, y creo yo que la mala evaluación del funcionamiento de la convención, que en ese momento lo indeciso le hacía mucho ruido, no se logró revertir. Y la duda está entonces si es que ese texto que ya lo entendieron, le gustó o no le gustó. Y parece, a la luz de los datos que tenemos hoy día, es que los indecisos se fueron corriendo con mayor proporción a la opción de rechazo. Pero bueno, sabemos que hay un nivel alto de incertidumbre y yo creo que hay que ser responsable, esperar hasta el 4 de septiembre los resultados para poder concluir aquello. Ahora, durante el estallido social, muchas de las personas querían tener más derechos sociales. Dentro del texto que redactó la convención y esta propuesta que vamos a tener que votar el 4 de septiembre, ¿cuáles son los derechos sociales que tú destacarías dentro de aquellos, si hay algunos que te gustan más o menos de los que están ahí? Bueno, yo creo que es uno de los cambios potentes que tiene la propuesta de texto es justamente avanzar
explícitamente en un Estado social de derecho con un abanico bastante amplio de derechos sociales, algunos con mayor nivel de detalle que otros, pero básicamente uno tiende a pensar que ahí se recogió bastante bien el anhelo por cambios y por tener una sociedad más justa, que era justamente los aspectos que las personas estaban anhelando posterior al estallido. Ahora, también la gente sabe, tiendo a pensar yo, que no porque tenga un texto con muchos adjetivos y muchos derechos esto se va a cumplir, sino que más bien hay un nivel de desconfianza frente a la institucionalidad, frente a la política, y lo ven lejano aún, esté o no en el texto, y por lo tanto saben que se necesita tener esos recursos, se necesita un Estado moderno también para que esos derechos sociales queden plasmados y se vean en la realidad. A mí personalmente me llama la atención y que en educación, en salud, en vivienda hay avances sustantivos. Yo tengo una mirada crítica en algunos de ellos, pero en general tengo una mirada más bien comprensiva de que es un avance, tanto así que ¿cómo se llama? La oposición, justamente hace 2 meses atrás, en julio, hicieron un acuerdo, y uno de los puntos que rescatan del nuevo texto o dicen que se comprometen para seguir trabajando en un Estado social con derechos garantizados. A mí, en educación, yo tengo una posición crítica al texto. Yo creo que no respeta la libertad de enseñanza, si bien lo dice explícitamente. Uno al revisar de manera más holística y comprendiendo las diferentes tensiones que el mundo educacional tiene, la libertad de enseñanza, no solamente porque esté escrita, está plasmada, va a ser así. Se necesita ciertos niveles de autonomía, se necesita que no exista discriminación según el proveedor de educación. Si es la provisión mixta, hay que respetarla, por lo tanto el principio de igualdad de oportunidades es muy relevante. Entonces yo creo que ahí retrocedemos, a mi modo de ver. En salud, que es una también de las importancias, en la encuesta nos dice que es muy relevante para la ciudadanía. Ahí creo yo que se está avanzando en un sistema de aseguramiento único. Esa es mi interpretación que tengo respecto al texto. O sea, vamos a tener un gran asegurador, pero van a haber prestadores, es decir, van a existir prestadores públicos como privados, o sea, van a existir las clínicas, vamos a seguir, y va a tener un nivel de solidaridad mayor, pero tengo mis dudas si realmente es la mejor opción tener un asegurador único cuando uno sabe que FONASA tiene ciertas debilidades, falta modernizar FONASA como para pasar ese paso, pero relativamente creo que va en una dirección correcta. Hay aspectos en salud que a mí me gusta un fondo común entre todos. Bueno, y vivienda, yo ahí tengo la nota más positiva. Yo creo que es bastante positivo que se ponga una vivienda, el derecho a la vivienda en la Constitución. Y en el tema de pensiones, de seguridad social, ahí yo tengo una mirada un poco más neutral, no soy tan crítico respecto a lo que hay. Creo que da espacio para tener un sistema adecuado, y por lo tanto nos las vamos a jugar en la política pública más que en lo que está el texto, si es que se aprobase. Ok, me parece perfecto. Estamos conversando hasta ahora con Sebastián Izquierdo en Policast sobre lo que está ocurriendo en el proceso constituyente, ya a puertas de lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre. Me quiero detener en lo que tú me planteabas, por ejemplo, en el tema de salud, donde hay algunas de las dudas que uno puede revisar en redes sociales, porque lo que tratamos de hacer en este programa es de ir tratando de eliminar o derrocar aquellos mitos que han surgido. ¿Con esto aumentarían las listas de espera? ¿Sería más un sistema de salud mucho más elitistas, donde solamente un sector podría acceder a la salud privada? ¿Se generaría esa situación dentro del país? Bueno, a ver, no existe en salud a nivel mundial no existe una receta única, ¿ya? Pero sí hay ciertos consensos que son muy importantes para poder avanzar a una salud digna para todos los chilenos. El primero de ellos es que debemos tener un sistema de seguridad social, es decir, tenemos que tener entre nosotros un sistema de aseguramiento, de seguro, que tenga un grado de solidaridad importante entre todos nosotros, entre los jóvenes, con las personas de adultos mayores, entre personas que tienen mayor enfermedades, con quienes son más sanos, y de esa manera poder construir entre todos una sociedad mucho más solidaria. Y creo yo que no existe una receta única. Lamentablemente, el texto constitucional se la juega por una receta, que es un asegurador único
con prestadores públicos como privados. Perfecto. Y ese es un modelo más bien como uno puede ver el modelo de NHS en Inglaterra, pero también existen otros modelos que son con aseguradores con igual nivel de solidaridad, con igual nivel el 7% va a un fondo común, pero el cual uno puede elegir cuál es el asegurador y a la vez también tener mayor opción de poder ir a un sector público como privado. Ahora, independientemente de eso, la Constitución avanza en una dirección. ¿Cuál es mi preocupación de haber escogido esa dirección? Y para poder responder la pregunta si vamos a tener más listas de espera, es que cuando uno ya ve a un FONASA que tiene muchas debilidades de gestión, muchas listas de espera, incluso de aquellas que se compromete a hacer más rápido, que son las famosas enfermedades del GES, uno dice, bueno, ¿estaremos preparados para poder atender a más personas? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que no vamos a estar más preparados, y como no vamos a estar más preparados porque sabemos cuáles son las debilidades, hay muchas debilidades que tiene FONASA, hay un estudio del Centro de Estudios Públicos que hizo de manera transversal que la enumera cada una de ellas y da propuestas de mejora y esas no se han implementado, es que por supuesto que cuando tengamos más personas, las listas de espera va a aumentar. Escogimos ese camino. Entonces yo, si me permitiría a mí dar una recomendación, yo partiría por modernizar FONASA antes de dar el segundo paso, que es un asegurador único. Y lo tercero es que un punto también muy importante es que el momento de redactar la ley, yo creo que esa redacción de la ley es bien importante que se respete el derecho a las personas a escoger, no el asegurador, porque eso va a haber un solo asegurador, pero sí el prestador. Y eso, eso queda en materia de ley, y es la ley la que va a tener que definirlo. Yo espero que nos dejen elegir y de esa manera respetar nuestras libertades básicas. Así es. Bueno, y también tú destacabas el tema de las pensiones, y lo que está actualmente en esta propuesta es bastante similar a lo que existe en la Constitución que actualmente nos rige. De hecho, en el artículo 45 se plantea la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. En el fondo, en la actual seguridad social también, en la Constitución actualmente también es un derecho, y en este también quedaría cerrado como un derecho para todas las personas. Está en debate actualmente la heredabilidad de los fondos, que no es mencionada en ninguno de los dos textos constitucionales, ni en el actual ni en la propuesta misma, pero durante los últimos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que la heredabilidad en sí misma sería mala porque sería un desincentivo para los futuros herederos a ahorrar. ¿Tú coincides con eso? ¿Sería necesario quizás que luego, cuando venga el debate ex post, después del resultado del plebiscito, quede claro si es bueno o no que se hereden los fondos de pensiones? Yo creo que sin duda es bueno que se hereden los fondos de pensiones, porque justamente quienes creemos en un modelo de capitalización individual, que no quiere decir que no sea solidario, justamente uno de los pilares básicos, creo yo, es justamente que esos recursos me pertenecen y por lo tanto van a quedar en manos de las futuras generaciones de mi propia familia, y de esa manera poder generar mayores incentivos a la persona a ahorrar. Por lo tanto, yo en esto discrepo totalmente del ministro de Hacienda, creo justamente lo contrario. Ahora, yo entiendo perfectamente, entiendo que hay sistemas que no funcionan con heredabilidad y por lo tanto es respetable. Es uno de los modelos que uno conoce. A mí personalmente creo que el sistema chileno actual sabemos que tiene muchas debilidades, tanto en su diseño, pero la verdad es que nos discutimos mucho del diseño, si tiene que estar o no en la AFP, si tiene que haber capitalización individual o no, pero no nos hacemos cargo de los problemas más relevantes que generan estas pensiones, que sabemos que no son las adecuadas. No nos hacemos cargo del inmenso porcentaje de personas que tienen trabajo informal y por lo tanto no están ahorrando para su vejez, y muchos de ellos tienen recursos bastante cuantiosos. O sea, no estamos hablando de gente muy vulnerable o en el extremo más vulnerable, sino que hay gente que tiene sueldos, pero no está formalizado. Dos, no nos estamos haciendo cargo también de las infinitas lagunas previsionales que todos tenemos. Tres, sabemos también que con una tasa tan baja en la cual estamos hoy día cotizando, no vamos a llegar a pensiones. Y por supuesto que necesitamos mayor recurso por parte del Estado y de esa manera poder dar mayor solidaridad. Personalmente yo creo que necesitamos tener mayor nivel de solidaridad. La discusión está, ¿seguimos aumentando vía impuesto al trabajo? Es decir, ¿seguimos
cobrándole a las personas que trabajen para Sí. ayudar a las personas, adultos mayores que ya están en época de pensiones, o buscamos mayores recursos en otro tipo de impuestos que generan distorsiones menores que en el trabajo, básicamente de las rentas nacionales. Yo soy más bien de la segunda alternativa. Yo creo que un sistema de capitalización individual hay que mantenerlo, pero darle ciertos mayores grados de solidaridad, y por lo tanto creo que el tema de la herencia es fundamental, y yo lamento que la política pública esté al menos comentando que quiere ir en ese camino. Pero el texto constitucional, si bien es ambiguo respecto a eso, a nivel internacional tampoco es muy claro de que la evidencia en las diferentes constituciones eso tenga que quedar escrito. Pero yo entiendo que en Chile hemos vivido una crisis en el tema pensiones, hemos vivido el tema del 10% sucesivamente, y por lo tanto quizás era más pertinente o más adecuado en nuestra situación haberlo dejado explícito y no en la ambigüedad que estamos hoy día enfrentando. Exacto, porque vamos a tener que esperar un debate posterior al resultado, ya que así sea ganadora la opción del rechazo o del apruebo, va a tener que existir un debate sobre esta materia porque quedó demasiado abierta y el gobierno está tratando ya de zanjarlo a través de un proyecto, pero el ministro incluso comparaba en entrevista con Diario Financiero el tema de la heredabilidad con los retiros de pensiones, que es quizás una comparación bastante errática, considerando que las personas obviamente van a ahorrar más para dejárselo a sus familiares y los herederos tampoco van a tener un desincentivo a ahorrar porque tú no sabes cuáles son los fondos de tus padres ni tampoco cuánto va a ser la edad de vida para tener claro cuál va a ser la herencia que vas a recibir. Entonces es bastante raro el argumento. No, el argumento es muy malo, a mi juicio, pero bueno, responde a un sistema en el cual no es de capitalización individual propiamente tal, lo que están proponiendo más bien un sistema que tiene las cuentas no sodales, claro, que básicamente es aportarlo todo en un fondo para ayudar a las personas que hoy día están, pero sí, supuestamente que en el futuro a ti te lo van a devolver, pero a ti como persona, no a tu familia. Pero mira, uno mirando el propio texto, YouTube enunciaste cada uno de los principios universal. Sí. Hoy día tenemos una pensión garantizada universal para todos. El problema es que no es suficiente aún, por lo tanto hay que seguir subiendo ese peldaño. Tenemos elementos de solidaridad. Hoy día con impuestos de las empresas le está llegando pensiones a los que hoy día están pensionados a través del pilar solidario, o sea, es decir, también es solidario. Tenemos un sistema que es único, integral, que trata, a mi juicio, de apuntar hacia la igualdad, hacia la suficiencia, si es que tuviéramos todos los recursos. Es sostenible, pero efectivamente tiene muchas falencias, pero la falencia que más tenemos es que acá nos faltan recursos para tener mejores pensiones, y los recursos se combaten con mayor impuestos, rentas nacionales, pero también haciéndonos cargo del mercado laboral, del mundo laboral, de las lagunas, de la informalidad, que justamente son los factores que más están afectando a las pensiones de las personas. Exacto. Conversamos con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP en Policast, en alianza con Amagi Media, Cuarzo Comunicaciones y también Smart Press. Ya para ir cerrando esta conversación, Sebastián, ¿algún mensaje final para todas las personas ya de cara a lo que va a ser esta elección del día 4 de septiembre? Quizás algún mensaje de trabajar en unidad y terminar con estos extremos o polarización que se ha dado durante los últimos días y semanas, donde hay una gran intolerancia sobre quién opina distinto en alguno u otro tema de las propuestas constitucionales. Yo creo que lo primero es un voto informado. Yo todavía creo que muchas personas no han tenido la oportunidad de leer el texto, o sea, muchas, pero la minoría, según las encuestas, pero igual un porcentaje, a mi juicio, relevante. Lo segundo es ir a votar en familia, el 4 de manera informada, habiendo leído el texto, habiendo hecho el esfuerzo de poder comprender el momento histórico que estamos viviendo. Y el día 5, independientemente de si uno está en el bando del apruebo o del rechazo, la idea justamente es construir la casa de todos, una casa de unidad, y por lo tanto creo yo que los réditos mezquinos no van a ayudar a construir el clima que necesitamos, porque una de las cosas, a mi juicio, más lamentable que tenemos es que, y que lo están diciendo todas las encuestas, yo creo que donde hay consenso es que la cosa va a estar peleada. Y justamente cuando teníamos un plebiscito de entrada de un 80% de personas que querían una nueva constitución,
tener un resultado en el cual la mitad de las personas van a quedar disconformes, no va a ser un día para celebrar profundamente aquello, sino que más bien de cómo poder hacer que el otro 50% también se sienta en este nuevo, se sienta parte de esta nueva etapa, gane el apruebo o gane el rechazo. Por lo tanto, el tono de nuestros líderes políticos, de nosotros en nuestras propias comunidades va a ser muy relevante, porque a no ser que nos tomen una sorpresa que ninguna encuesta lo ha dicho, esto va a estar peleado, gane el apruebo, gane el rechazo, y justamente una nueva constitución se trata de tener una casa de todas. Tendremos que mejorar la propuesta, tendremos que volver a hacer el ejercicio, pero justamente siempre con la mira de tener la casa de todos prontamente. Así es, la Constitución, la casa de todos los chilenos, las chilenas y quienes están actualmente desde el extranjero viviendo en nuestro país, esa es la idea. Así que informarse, el llamado que estamos haciendo para que todos puedan votar de manera informada. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación en el programa hoy y por los minutos que nos diste. Que estés muy bien. No, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Y ya estuvimos hablando un poco de las mediciones que se están haciendo de cara a lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre, y tenemos a nuestro segundo invitado, José Lavé. Él es gerente de asuntos públicos de la consultora Estudio Público, que realiza distintas mediciones sobre el mercado y también la opinión pública. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto, qué entretenido poder hablar de lo que está pasando con tanta contingencia y con tantas cosas que están pasando, y a una semana de la hora de la verdad, que es este plebiscito de salida, que es un momento histórico para el país y que va a determinar de alguna forma los destinos de nuestra patria, de nuestra cultura y de todos nosotros. Sí, de hecho ya queda muy poco, ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que va a ser este plebiscito, y estuve revisando algunas de las encuestas que ustedes habían hecho, ya la de la quincena de agosto, que es la última que aparece publicada en la página web, y de acuerdo a esta última medición de Estudio Público, solo el 46% había leído de manera completa el texto constitucional y se había informado más bien sobre lo que esto dice para votar. Ya que falta tan poquito, ¿tú crees que ha aumentado eso? ¿Por qué la gente no está leyendo? ¿Les han dado algún tipo de argumento? Esta pregunta es bastante particular. Yo creo que hay que ser bien honesto con la ciudadanía. Y esta pregunta trata de buscar algún resultado tangencial sobre la lectura o la llegada que ha tenido el texto a los ciudadanos. Y te das cuenta que en el tiempo y en el tracking que llevamos nosotros desde hace varios meses, la curva que la ha leído parcialmente baja, y la curva de sí completo aumenta hasta llegando a 46, que es el pic que estamos viendo en este estudio, que es del 15 de agosto, ¿ya? Sí, sin embargo, sabemos que hay un sesgo que en el sentido de que las personas no les gusta reconocer que no han leído algo, ¿ya? Entonces, claro, puede haber ahí una pequeña distorsión. Sin embargo, es una pregunta que nos gusta ver más que todo el tracking, las curvas y cómo va transformándose un poco la Constitución en algo de más interés público y ciudadano. O sea, la gente podría más bien quizás decir, bueno, sí lo leí, pero no lo ha leído completamente, claro, y la gran mayoría estarse informando por lo que dicen las noticias, la franja, o lo que dicen las redes sociales. Y las redes es bastante preocupante porque muchas veces hay fake news. Entonces, la idea sería que todas las personas pudieran leer, que es lo que conversábamos con nuestro invitado anterior, Sebastián Izquierdo, que nos decía, el llamado es a que la gente se pueda informar antes de ir a votar para tener un voto informado y de manera precisa sobre lo que dice el texto. Exactamente. Esta pregunta es un poco como cuando uno estaba en el colegio y la profesora te preguntaba si te leíste el libro completo, y de 100 hojas te habías leído 70, y ya tenías una claridad más o menos de qué se trataba el libro. Pero o el resumen. Nunca ibas a decir que te lo leíste las 70 hojas, ¿no? Claro. Entonces tiene ese seco, como te decía. Sin embargo, obviamente, más que uno estar informado sobre el texto constitucional y cómo podría afectar o beneficiar la vida de las personas, y lo otro también, estar informado sobre la participación electoral, es decir, cuál es tu mesa, por qué estás votando, cuál es el contexto, en cuánto tiempo esto comienza a regir, cuáles son las implicancias. Hay dos tipos de conocimiento, uno sobre el texto y lo otro sobre el proceso electoral. Son los dos pilares del conocimiento sobre el proceso que más hay que tratar de resaltar. Y hay cierta asimetría, hay más personas que saben dónde van a votar y en qué mesa que exactamente lo que dice el borrador del texto y el contenido completo de su texto, como digo.
Sí, así es. Y recordar que el voto es obligatorio, cervel.cl, para que todos puedan revisar su local de votación con esto que nos comenta José, que es bastante importante para que lo tengan en cuenta. Porque Y hubieron ciertas innovaciones. Acuérdate que casi el 60%, el 68% del padrón electoral se modificó y se acercó a sus domicilios que estaban en los registros del Estado. Entonces, hay un movimiento importante de locales de votación. La idea es bastante buena, que en el fondo sí. Lo ideal es que todo pase en tu barrio, en el fondo, desde el colegio de los niños hasta el centro de salud y también el local de votación. Sí, una muy, muy buena medida. Dentro de la misma medición que ustedes realizaron, un 53% planteó que es peor que la actual Constitución la propuesta que se va a votar en el plebiscito, y que el 67% dice que no se va a acabar el proceso constitucional aunque gane el rechazo. ¿Consideras que hay un cansancio de parte de la ciudadanía con respecto a este proceso que ha sido tan largo? Ya está más que estudiado, ya no es un mero comentario, un comentario de algún analista, sino que esto ya pasa a ser de alguna forma información empírica. O sea, el texto partió con una aprobación bastante importante, y los hitos y los hechos, si uno compara cada cosa que fue pasando, desde la ducha, Rojas Vade, los monos de Pikachu, también los cantos y varias cosas que fueron sucediendo en el contexto de la Convención Constitucional, que fue desprestigiando a tal nivel a la Convención como institución parcial, tanto desprestigio que pasó a ser más desprestigiada que el Senado y la Cámara de Diputados en los estudios que nosotros hemos hecho. Por tanto, podríamos decir que quieren cambiar cierta institucionalidad, están menos validados por las personas para modificarlas. Ahí se genera una desconexión total. La verdad es que, como si tú me hicieras concluirlo en lo más fácil posible, yo creo que la convención y los convencionales, especialmente del sector centro-izquierda, o sea, de izquierda e independientes que se hacían llamar, han hecho posible lo imposible. Acuérdate que en el plebiscito de entrada prácticamente entramos con un 80% de apruebo, y ahora estamos, si pudiéramos decirlo, en un empate, o quizá ya con una relevante diferencia estadística de parte del rechazo, que está en el fondo rechazando el proceso constituyente, producto de la poca confianza que hay en esta institución, producto de los hitos, y producto también de que al final los que decían no ser políticos o no ser parte del establishment o de las costumbres y tradiciones negativas de la política, terminaron siéndolo tal cual, desde los aumentos de las asignaciones hasta conformarse como coalición y ponerle un cerrojo a la conversación, como fue también el no haber aprobado ciertas iniciativas de norma, o también no dejar dentro de la conversación o dentro de lo que se veía y cada tema, dejar entrar a personas de centro y de centro derecha. Al final hicieron posible lo imposible, y hoy día estamos en este, entre comillas, empate que tiene una superioridad estadística por parte de la opción rechazo. Ahora todos ven como ganadores eventuales a la opción del rechazo. Si no llegara a ocurrir esto, se vería nuevamente como una derrota a quienes realizan encuestas o los centros de medición. Ya lo veíamos también con el CEP en el bloque anterior, donde los resultados también favorecían al rechazo. ¿Podría generarse quizás algún cambio como ocurrió en la elección presidencial con Lavín y Jadwe, que finalmente quedaron fuera? Mira, en ese caso específico tengo que decir la verdad. En el fondo nosotros sí adelantamos que ellos no entraban a la segunda vuelta, o sea, no entraban a competir. Nosotros no estuvieron ustedes en el error, para clarificar. No estuvimos en el error, lo que nos tiene muy contentos. Sin embargo, obviamente todos los que trabajamos en estos rubros estadísticos, de opinión pública, tenemos ciertos miedos porque los instrumentos son instrumentos validados, instrumentos empíricos, pero sin embargo los comportamientos de la ciudadanía cuando hay un voto obligatorio o una semana antes de que tú puedas publicar, o sea, una semana antes de la elección, se pueden generar variaciones de 3, de 4 puntos, incluso de más cuando pasan cosas como por ejemplo en el caso acuérdate de la senadora, o sea, la candidata senadora Oliva, que en el fondo tuvo un problema con su rendición, que salió a la palestra, y al final pasó de tener 10 puntos de preferencia, pasó a tener 3 y a ni siquiera ganar un escaño en la Senaturía de Santiago. Entonces, como resumen, todos los que trabajamos en esto
creemos en lo que hacemos, somos lo más profesionales que podemos, pero siempre hay un margen de error o de que los instrumentos no están actualizados o no están leyendo lo que pasa con la ciudadanía, lo que hace que nos tiemblen un poco las piernas y estemos con los dientes bien apretados, pero confiamos igual en que el resultado va a ser más o menos lo que estimamos todos los centros de estudio o empresas de encuestas, porque la verdad es que hay un consenso estadístico en las tendencias y también en las diferencias que hay con respecto de una opción a la otra. Perfecto. Conversamos con José Lavé de Estudio Público a esta hora en nuestro programa Policast en alianza con Amagi Media, Cuarzo Comunicaciones y Smart Press. José, tú has tenido experiencia en muchas campañas, ya más de 20 campañas en el cuerpo a nivel de jefatura y también estuviste a cargo de coordinaciones territoriales. No has estado fuera tampoco de la campaña de plebiscito, participando también en coordinación territorial. ¿Cómo has visto tú el desempeño que han tenido los comandos de ambas opciones, de la apruebo y del rechazo, tanto en el despliegue territorial como comunicacional a nivel de franja y también de los panfletos o afiches que le entregan a la ciudadanía? Mira, para los que estudiamos esto y también para los que trabajamos en esto, esta elección ha sido de unas particularidades tremendas, desde la norma que regula el financiamiento y también la propaganda electoral hasta el proceso mismo, porque en este caso tenemos dos comandos, pero dos comandos que de alguna forma uno está más constituido y tiene como destino conocido, que en el fondo el comando del apruebo, que tiene su liderazgo en Carol Cariola y en otros partidos más. En el gobierno. Pero el rechazo, en este caso, es una versión bastante más atomizada y ciudadana de las que tengamos conocimiento últimamente. O sea, tenemos que el rechazo, se inscribieron más de 400 organizaciones de la sociedad civil versus el apruebo, que inscribió cerca de 200. O sea, lo que era un capital para la izquierda, hoy en día no lo es. Y el rechazo, que está más vinculado a la centro-derecha, también se agrega un poco a la centro-izquierda, ha tenido una participación ciudadana y ha despertado un poco la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, para presentar un poco este reclamo y decir, no, yo aquí rechazo, quiero algo realmente bueno y algo que me interprete. Por lo tanto, es una campaña más atomizada, que no tiene una cabeza, o sea, no hay un rostro. Por ejemplo, en las presidenciales, claro, tiene un rostro, sí. Este rostro, si están bien en las encuestas, los parlamentarios se adhieren a esa campaña, los concejales o quien esté de candidato con el candidato presidencial, y en este caso hay una opción, que es una palabra negativa, que es un rechazo, pero que genera bastante adhesión porque hay otra opción, que es el apruebo, que viene conformada un poco de una convención que viene muy desprestigiada, como hablábamos antes. Entonces, esta es una campaña absolutamente particular. Además, yo creo que es única en el mundo a estas alturas. Entonces, hay mucho que analizar, hay mucho que rescatar de esta campaña. Además, por ejemplo, en el caso de la centro izquierda, centro y derecha, tú ves los materiales gráficos o también la propaganda, y la propaganda ha sido de una factura más baja. O sea, ya no son los panfletos brillantes, quizás se ven un poco más caros, de un papel más plástico, sino que se ve algo como de una costura más baja para demostrar que en el fondo es la ciudadanía la que está trabajando en esta opción, que es el rechazo. Mucha más austeridad. Y el rechazo ha logrado aunar, como tú ya nos comentabas, a distintos sectores, no solamente a un grupo, como sí lo ha hecho el apruebo. ¿A qué crees tú en específico que se debe esto? Porque además, si bien dentro del apruebo ellos decían que el texto era muy bueno, también tuvieron que hacer un acuerdo de modificaciones luego de lo que ocurra en la votación del 4 de septiembre. Esto es, en simple, es algo bien inaudito, lo que lo hace también más entretenido para lo que hacemos estos análisis. Esto es como entrar a una fiesta pidiendo perdón. ¿Se entiende, claro, no? Es como, oye, perdonen, nada, pues, entraron a la discusión pidiendo perdón lo que tenían que hacer, porque no pueden desconocer. Yo creo que acá la racionalidad, el imperio de la razón ha primado, y en el fondo ellos mismos reconocen que el texto tiene estos baches, estas diferencias, estas divisiones, este sistema político inaudito, asimétrico, y varias cosas, la eliminación del Senado, la Cámara Territorial, y tantas cosas inauditas, que al final los chilenos también estamos todos bajo una bandera, y esta bandera lleva siglos con nosotros, y no sé si estamos dispuestos a que nos cambien las reglas, más que las reglas, nuestras tradiciones, ¿ya? Porque si las reglas vinieran con cosas buenas, sensatas y no tan revolucionarias de alguna forma, o no tan revanchistas, probablemente hubiéramos sido todos conquistados por la opción del apruebo.
pero lamentablemente aquí imperó un poco el totalitarismo de la masa de las convenciones que eran enfrentaban el 80%, y la falta también de tolerancia y conversación y de leer un poco lo que la calle estaba viendo. Que en el fondo cuando ven que alguien no quiere conversar, el chileno en general se lo nota, y yo creo que es algo que nosotros como costumbre, como cultura, no es algo que vamos a tolerar. Entonces, nada, eso. O sea, creo que esta campaña es bastante particular, tiene elementos muy entretenidos de analizar, y yo creo que va a ser un ejemplo en varias partes del mundo, y viene también a tener una influencia probablemente en varios sectores del mundo. O sea, en los países donde también se generó estallido social probablemente van a mirar con cierto recelo un proceso constituyente, o probablemente van a mejorar las cosas que nosotros no hicimos bien, y también van a evaluar mejor los estallidos, van a evaluar mejor la forma de desenvolver las crisis sociales. Ajá. Ahora pasamos ya al detalle de lo que dice el texto, y en específico a derechos sociales, salud y pensiones. Habíamos hablado de educación en programas anteriores y también de seguridad. En materia, por ejemplo, de salud, está un artículo con 11 incisos sobre derecho a salud con un sistema universal. En la práctica, ¿cómo se aplicaría esto? O sea, yo no soy experto en salud específicamente, sin embargo, lo que uno puede leer como cualquier ciudadano es que pasar de un sistema como el que tenemos hoy en día a pasar a un sistema universal viene un poco a cambiar una estructura desde lo administrativo hasta las políticas públicas, desde los flujos y los procesos de trabajo, también a la forma de distribuir los recursos, y también a la forma de acceder a los servicios. O sea, cuando tú dices, no, aquí no vamos a tener privados, vamos a tener privados a media, pero acá pasamos todos a tener acceso universal a la salud pública, que la salud pública lo que viene es a apoyar en general, como está formado en Chile, es apoyar a las personas que tienen menos recursos para poder generarle cierto sustento, pero se está negando también que el modelo de privado, público-privado, trabaje y funcione bajo sus reglas, siempre condicionado por ciertas instituciones como la superintendencia, pero en el fondo acá se le están quitando a la libertad, se le está entregando al Estado una carga tremenda. Vamos a tener que atender, o sea, el Estado va a tener que atender al doble de personas o a muchas personas más con los mismos recursos. Acá, acuérdate que en este texto no viene un informe presupuestario, no viene tampoco cómo vamos a recaudar todos estos dineros que se requieren para duplificar en algunos casos dotaciones o entregar mayores derechos sociales, porque al final, detrás de cada derecho o política pública hay recursos. Y los recursos son finitos. Y Chile es un país productor, tenemos cobre y tenemos ciertos recursos, pero venimos también de un estallido social que demacró a la economía, y también de una pandemia que la terminó cercenando. Entonces, es muy difícil ver con buenos ojos estos articulados y estas garantías sociales, o estas garantías de derechos sociales, verlos con buenos ojos o con una real implementación que no vaya a afectar de verdad a todas las personas que en verdad necesitan de la salud pública. O sea, una persona con recursos, que tiene la capacidad de pagarse un ISAPRE, va a estar al mismo nivel de una persona que puede llevar 12 meses sin trabajo, o que viene de un sector vulnerable y todavía no ha podido salir de ciertos parámetros de pobreza o de vulnerabilidad. Entonces, aquí lo que se hace es se pega un salto tremendo en la imaginación, y hay una omisión tremenda sobre la acción o la implementación. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sistema previsional, porque aparece igual como está en el texto actual que nos rige a nivel constitucional, que es un derecho. Sin embargo, no hay mayores detalles al respecto. ¿Hubieras preferido que quedara quizás de manera más explícita de qué manera iba a operar, por ejemplo, los fondos de FP, la heredabilidad de las pensiones dentro del texto constitucional? O sea, Chile es un país que viene de la corriente occidental, en cual la libertad, probablemente, si lo llevamos y lo aterrizamos y ponemos la pelota en el piso, la libertad es uno de los derechos sociales más importantes. Y yo creo que al final, cuando tú le dices a las personas que los recursos que tú has recaudado por tu trabajo no los puedes heredar,
a tus sucesores, a tu familia o a las personas que tú quieres, y entra a un fondo de distribución estatal que va a depender del político de turno, porque tampoco se dice si van a ser electos los gerentes de estas instituciones por alta dirección pública, y todos sabemos que la alta dirección pública es buena, existe, y hay casos bastante buenos y meritorios, pero también tiene sus defectos. Entonces, estamos entregando de alguna forma la institución de los fondos de pensión a un mundo extraño, a un mundo que no tiene los incentivos bien puestos. El mundo político va a querer reelegirse, va a redistribuir a quien tiene que redistribuir, y a los bolsones donde están probablemente las personas que adhieren a ello. Entonces, le estamos poniendo un incentivo muy negativo a algo que es tan importante como los fondos de pensión, que en el fondo son los recursos que todos hemos ganado a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra creatividad, con nuestra familia, y entonces al final se cercena cierta libertad, y por tratar de generar este mito de la igualdad o de la redistribución. Al final, un poco, yo creo que es un poco, nos embriagamos un poco con estos temas y nos pasamos varios pueblos. Yo creo que se pudo haber hecho algo mejor, como poner grupos estatales, empresas estatales que administren, pero voluntariamente nosotros los chilenos podemos decidir si queremos que una entidad pública, porque creemos en la entidad pública y está bien que así sea, administre mis fondos, o se lo entrega a una institución privada que tiene beneficios, que puede tener incluso utilidades, pero al final yo como chileno creo que si tiene utilidades va a tener más incentivos para generar más recursos con mis propios recursos. Entonces, nada, pues queda en tela de juicio la implementabilidad y también la libertad de las personas. Así que yo creo que este es uno de los temas pilares por los cuales en el contenido y en los articulados la convención o el proyecto constitucional no va a ver la luz el 4 de septiembre. Conversamos con José Lavé de Estudio Público. Recuerda que puedes escuchar nuestro capítulo en Spotify y también verlo en YouTube. Síguenos en Instagram en @policast. Pero yo pensé que íbamos a estar en Netflix. No, en Netflix todavía no. Todavía nos falta. Todavía nos falta. Muy bien. Pero pronto se viene. Siempre pensando en ascenso. Siempre hay que pensar en grande. Bueno, y sobre este tema de las pensiones que estábamos hablando, ¿a ti cuál es el sistema que más te acomodaría, por ejemplo, que quedara establecido, considerando que ya el gobierno ha hablado de realizar una reforma de pensiones? El ministro Marcel ha criticado el tema de la heredabilidad, pero sí ha dicho que puede existir una elección de quién va a administrar tu fondo. Yo creo que, a ver, si tú me preguntas a mí en lo personal, creo que el sistema que estaba funcionando hasta hoy es un sistema que ha funcionado bien, es un sistema que ha logrado hacer que la clase media se sostenga de alguna forma. Sin embargo, no hay que desconocer lo que dice la gente, lo que dice la calle, y al final también quieren que exista una opción que no sea privada y que sea en el fondo pública, y eso es válido. Pero en ese caso tendrá que haber competencia, tendrá que competir lo público con lo privado, cada uno tiene distintas ventajas competitivas, y ahí uno podrá elegir, y ahí vamos a demostrar, y vamos a ver, como se dice en buen chileno, cuántos pares son tres moscas, o sea, qué capacidad tiene el mundo público de administrar recursos de todos los chilenos sin desviarlo hacia otras ideas o hacia otras políticas públicas, o redistribuirlos de forma unilateral a beneficios políticos y a riesgo de que se genere esto, como dice el diputado Alessandri, del topón pa' dentro. Claro, exacto, así es. Para ir ya terminando esta conversación, José, ¿algún mensaje final para todas las personas que van a estar participando de este proceso obligatorio del plebiscito del 4 de septiembre? Sí, o sea, lo primero es que vayan todos a votar. Creo que entre más votos existan en las urnas, más legitimidad de origen va a tener lo que viene. Es decir, si participa el 80% de los chilenos o el 70%, que es muy alto históricamente hablando, vamos a tener a un país todo involucrado en el futuro, lo que hace que exista un poco más de legitimidad de origen en lo que se viene en Chile. Y lo otro es que traten de leer el proyecto constituyente y traten de pensar bien si quieren perder ciertas libertades, y que ingresen en su discurso que uno de los principios rectores, uno de los derechos sociales más importantes en la humanidad es la libertad misma, y acá yo creo que ahí es donde falla la convención. Sin embargo,
esa libertad debiera estar complementada por cierto grado de solidaridad, que es lo que estamos llamados a buscar en el proceso que viene en caso de que gane el rechazo. Y en caso de que viene el apruebo, son las reglas del juego, vamos a tener que ver cómo hacemos la bajada de todas estas ilusiones entregadas por el texto y cómo las vamos a financiar. Así que a leer, a proyectarse dentro de los articulados y ver cómo nos afecta o cómo nos beneficia cada uno de los temas tocados por este proyecto. Un proceso que no termina el 4 de septiembre y Por donde en ningún ambas motivo. opciones, sin duda, va a seguir el debate y la puesta en marcha de lo que se viene a nivel país. Muchas gracias, José, por tu participación y por darnos de tu tiempo para poder conocer un poco de lo que están Muchas realizando. gracias a ustedes. Que esté muy bien. ¿Y qué dicen las redes sociales? Gonzalo Sánchez, nuestro experto digital. Cuéntanos lo que comenta la gente en este momento en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo que están comentando respecto al proceso cuando ya faltan tan poquitos días y donde cada vez hay más mitos y también más opinión pública respecto al 4 de septiembre. Hola Nati, ¿cómo estás? Oye, la verdad que fue un fin de semana del terror porque tanto la campaña del apruebo como el rechazo tuvieron polémicas bastante feas. Pero primero que todo vamos a compartir la pantalla para que veamos cuáles son los trends que hoy día están números 1 en... A ver, y podemos ver que los trending número 1, primero podemos ver que están Valparaíso, apruebo 4 de septiembre, Valpo, rechazo sin degenerados, mi voto no cambia, rechazo con fuerza. Bueno, se preguntarán algunas personas por qué, aunque todo el mundo yo creo que vio la polémica de Valparaíso, donde en el escenario hubo un problema bastante grande con un grupo que ocupó nuestra bandera patria para hacer algo, como dijeron por ahí, indecoroso, pero lo peor de todo es que había niños y familias presentes. Esto fue totalmente rechazado de manera transversal, tanto el gobierno, incluso la Subsecretaría de la Niñez se salió a querellar por este acto. Y bueno, vamos a buscar un poco el tema porque en las redes sociales subieron los videos. Nosotros no queremos mostrarlo en sí, pero podemos ver, por ejemplo, de que tuvo que salir la ministra Vallejo claramente en pauta hoy a decidir hablar del tema. La gente de Sin Filtro, anoche en un especial que tuvieron, se lo tomaron completamente. Aquí podemos ver al diputado Celis, que está también haciendo un punto de prensa por el tema. La verdad que estas son alguna imagen no vamos a reproducir el momento exacto, pero donde se vio justamente cómo cómo choca, no sé cómo decirlo en verdad, Nati, cuesta bastante, porque fue bastante malo incluso para la prueba. Pero bueno, y por otro lado, vemos dentro de también los trending está Alameda. ¿Por qué? Porque en la Alameda hubo una marcha de carreteros que eran por el rechazo, que se encontraron con ciclistas, los cuales por lo demás chocaron de pésima manera. Tampoco queremos mostrar la imagen cuando esta carreta va y embiste a algunos ciclistas que afuera del Cerro Santa Lucía, porque la verdad que son dos imágenes que por lo menos nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que tanto una como otra campaña actuaron bastante mal y han estado además con mucho odio. Esperamos que esta última semana pase bastante rápido porque ya queda menos de una semana para que llegue este 4 de septiembre histórico. Por otro lado, nos vamos a lo que salió ayer, que es la encuesta CADEM, donde queremos remarcar la imagen de las figuras políticas, porque ya no se puede hablar por la veda que le dan a la encuesta de cómo está el rechazo y el apruebo. Pero vemos que en el primer lugar está Rodolfo Carter. Ojo con esto, que bueno, de hecho, pues si vemos el segundo lugar, que también es de oposición, Evelyn Matei, también alcaldesa. De ahí viene el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, quien en verdad está haciendo sorpresa, porque en estas últimas campañas no ha salido mucho, al menos lo he buscado y no lo he visto tanto. Y también tenemos a Germán Codina. O sea, estamos hablando de que los 4 primeros lugares están entre el gobernador y 3 alcaldes. Y si lo vamos al final, podemos ver que está Daniel Jadwe, que está Gonzalo de la Carrera y Guillermo Tellier. O sea, estamos hablando de que los extremos están teniendo mayor rechazo, mayor imagen negativa. En este caso, Daniel Jadwe tiene un 69% de imagen muy negativa, Gonzalo de la Carrera con un 67%, al igual que Guillermo Tellier del Partido Comunista. La verdad es que las redes sociales están en este momento full, están ardiendo.
Vamos a ver qué es lo que ocurre esta última semana, y la próxima semana, por lo demás, vamos a estar entregando todos los antecedentes de lo que va a ser esta elección histórica, Nati, y vamos a estar viendo además el post. ¿Qué es lo que dicen respecto a los ganadores y los perdedores? ¿Usted qué va a votar? ¿Aprueba o rechazo? Recuerde que el voto es obligatorio, como siempre lo hemos dicho toda la semana. Métase en cervel.cl y vea su lugar de votación. Gracias, Nati. Muchas gracias, Gonzalo, por esa información de lo que comentan en las redes sociales y que es tan importante conocer a puertas de lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre. Solo faltan días y recuerden que tienen que revisar su local de votación y también su mesa en cervel.cl. El voto es obligatorio y si no, arriesgan una multa. Muchas gracias por compartir con nosotros en Policast. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo durante la próxima semana. Que estén muy bien.